¿qué procesos de unidad y de acuerdo o de mesas donde estén todos los organismos negociando temas de gran interés como los que se han planteado acá? Gracias, Urbano. Pues lo primero es saber y conocer y detectar cuál es el estado actual del proceso y por qué es que están requiriendo a los compañeros. No importa que hoy sean mayores de edad, lo cierto es que la norma o el procedimiento que regula el proceso judicial contra ellos, pues es aquel procedimiento que está previsto para menores de edad, que a mí me parece que a veces es mucho más restrictivo que el procedimiento para los mayores de edad. Es decir, lo primero es estar atentos, estar pendientes, es nuevamente buscar al abogado, ir nuevamente al juzgado de menores, saber en qué quedó el caso. Yo no sé, por la exposición que hizo el compañero, no sé hasta el momento en razón a qué le dieron la libertad, si fue que hubo, no sé, que no impusieron ningún tipo de medida frente a los chicos y demás, o qué fue lo que pasó. Eso hay que detectar, hay que averiguarlo. El sindicato debe tener conocimiento de esos casos, debe registrarlos, como dijo otro de los compañeros. Miren, aquí tenemos un subregistro, y cuando estábamos en el ejercicio en el marco de la cumbre agraria era un lío porque ninguna organización tenía esos casos organizados, ni sabía en el marco de qué movilización habían detenido a quién, ni en qué estado estaban los casos, ni cuál era el radicado, ni cuál era el juez. Y lo otro es, pues ahí está ese espacio de la cumbre agraria y un comité que se llama, lo decimos coloquialmente, el comité de desjudicialización, que es inoperante, pero hay que volverlo a reactivar, y que creo que ese tipo de situaciones deben ponerse ahí en conocimiento. Se supone que eso es un espacio donde se empiezan a tratar y abordar con instituciones de gobierno, pero también con la Fiscalía, este tipo de procesos que surgen en el marco de la movilización social. Entonces, ese es uno de los escenarios donde hay que ponerlo, por supuesto, sin centrar toda la atención en ello. Lo que nosotros hemos visto es que al movimiento de derechos humanos nos tocó seguir ejerciendo las defensas común y silvestre, a pesar de que los casos estaban puestos en ese escenario. De todas formas, hay que poner y hay que validar el escenario poniendo más y más casos y conociendo realmente la dimensión de lo que ha sido la judicialización del movimiento social estudiantil. Bueno, eso. Yo también hago ese llamado a registrar los casos. Es increíble, es increíble. Hay más casos, por ejemplo, de policías agredidos que de estudiantes y del pueblo que ha sido agredido en el marco de las movilizaciones sociales. Eso no puede ser, o sea, tenemos que ser juiciosos con la documentación y el registro de estas situaciones. O sea, yo creo que la respuesta de la organización que convoca al paro ante situaciones de detención y agresión también depende de la credibilidad que se le da a las bases. Y creo que es muy importante este tipo de espacios, precisamente para diseñar una estrategia que vaya dirigida a saber qué hacer ante determinadas situaciones y finalmente no dejar a la gente sola luego de que ocurren una cantidad de acciones de represión posteriores a la huelga. Entonces este es el momento propicio precisamente para diseñar esas estrategias. Quería hablar de otra cosa que no se ha visibilizado y tiene que ver con el uso de los procesos disciplinarios también para atacar a los trabajadores, sobre todo cuando son funcionarios públicos, y es importante que eso se aborde. No lo trabajé aquí, pero pues es cierto que se están iniciando acciones disciplinarias con el objeto finalmente de destituir a los compañeros por participación en acciones de protesta o huelga justa. Hay un aspecto supremamente importante que planteó uno de los compañeros que tiene que ver con el tema de la unidad. Cuando yo les comenté un poco el proceso que se ha vivido al interior de la cumbre y el proceso nuevo que se inicia en la Subcomisión de Derechos Humanos, podríamos nosotros tener un parte en términos de plantear que hay un proceso interesante en materia de unidad del movimiento agrario. Creo que eso es supremamente importante tenerlo en cuenta con todas las vicisitudes que tiene eso, porque nosotros no podemos decir que la unidad de los movimientos sociales es muy fácil de construir y es muy fácil de verla y de tenerla, pero ahí hay unos acuerdos importantes en los puntos que se estaban planteando de construcción. Creo que la misma reflexión tendría que venir desde el movimiento sindical y un avance mucho más grande que habría que propiciarla. Y habría que mirar si el Departamento de Derechos Humanos de la Central Unitaria de Trabajadores es el escenario propicio para promover
la posibilidad que la Mesa Nacional de Garantías, que de las plataformas de derechos humanos, bueno, ahí también está el movimiento sindical y el sector agrario puedan sentarse a confluir un poco en lo que planteaba el compañero, de mirar cómo es que estamos negociando, qué estamos negociando, en qué nos estamos encontrando, cuáles son las trabas que nos están poniendo en todo este proceso y cómo hacemos para unificadamente avanzar un poco mucho más en términos de las garantías políticas para el ejercicio de la actividad sindical, de la actividad de derechos humanos, de la oposición política en Colombia, teniendo en cuenta el nuevo contexto. Creo que ahí hay un elemento absolutamente importante, ¿sí? Y es profundizar mucho en el movimiento social, en el movimiento sindical, lo que tiene que ver realmente con las garantías políticas en el marco de el actual contexto y la posibilidad de unos posacuerdos. Creo que lo planteaba uno de los compañeros ahora, la necesidad permanente de sistematizar nuestra situación, pero para poderla sistematizar tienen que seguir reflexionando sobre las formas de criminalización de la protesta social. Aquí hablamos de algunas en la intervención, pero creo que hay que seguirlas profundizando y creo que hay que interiorizarlas para poder dar cuenta al Departamento de Derechos Humanos Nacional sobre las formas como nos vienen criminalizando en las distintas regiones del... Para un proceso de posconflicto donde vamos a entrar todos los actores del conflicto interno en una transición de justicia. Ya se dio cuenta la policía y las fuerzas militares que pueden entrar dentro del movimiento a ser parte de justicia y reparación. La pregunta es, la guerrilla ya pidió al gobierno nacional de que le libere los presos de las FARC que se encuentran enfermos en sus cárceles, ¿cierto? La pregunta es, ¿nuestros compañeros presos políticos también pueden entrar en una eventualidad en este proceso para que sean liberados al amparo de la justicia, reparación y conciliación del proceso de paz? Gracias. ¿Pueden ser incluidos esos compañeros para que sean liberados? Con respecto a la última pregunta que hace el compañero, en efecto, de acuerdo con las conversaciones que nosotros hemos logrado tener con abogados asesores de la subcomisión jurídica de la mesa en La Habana, entendemos que no solamente se abordaría en ese marco de justicia especial los casos de los insurgentes o aquellos que eran reconocidos como combatientes, sino también de manera diferenciada aquellos casos de personas que fueron perseguidas en razón al ejercicio de derechos políticos o que fueron perseguidas por vivir en zonas de control insurgente y demás, haciendo la distinción de que no se trata de un indulto o de una amnistía como combatiente, sino que su caso se revisa precisamente para poder... lo que pasa es que como no sabemos hasta ahora, es decir, el acuerdo aún no es público, aún no existen los instrumentos de implementación, pues es muy difícil poder dar respuesta de cuál sería la ruta a seguir en ese tipo de procesos, pero lo único que podría decir, porque hasta ahora es público, es eso. Pero igualmente también existen iniciativas como la Mesa Social por la Paz, en la cual entiendo existe un llamamiento y que se pretende desde ahí poder presentar como a través de la participación de la sociedad en aquellas mesas de diálogos, en aquel diálogo que no debe ser solamente con las insurgencias, sino también con la sociedad en general, plantear temas como este. No solamente los presos políticos de la insurgencia, siempre hemos dicho, son muchos otros presos políticos, así no estén por delitos políticos. Muchas gracias.